¿Qué futuro le espera a América y qué papel tendrá en la profecía bíblica? ¿Tendrá América un papel vital en la imposición de la marca de la bestia? 21 de marzo de 2026. El Wall Street Journal publicó una página completa elogiando la importancia y las ventajas de tener un papa estadounidense, alguien especialmente capacitado para comprender, influir y participar en la política de Estados Unidos al más alto nivel. El artículo presenta la voz del Papa como no solo más creíble, sino cada vez más necesaria para moldear las políticas públicas. El Wall Street Journal dice que Leo no es solo un papa, es un estadounidense con autoridad moral que entiende nuestra política. El Wall Street Journal publicó lo siguiente: el papado siempre ha sido político, pero ahora algunos de los mayores desafíos a su visión de la sociedad provienen de Estados Unidos. Justo cuando la Iglesia Católica, con 1.400 millones de fieles, es liderada por un estadounidense. Por primera vez en sus 2.000 años de historia, el pontífice del Medio Oeste aporta una comprensión más profunda de la sociedad y la política estadounidenses que cualquier papa anterior. Eso implica que los políticos estadounidenses no pueden ignorar tan fácilmente a sus críticos como lo harían con extranjeros, según altos funcionarios de la Iglesia. El artículo también destacó algunas de las diferencias clave entre el Papa León XIV y Donald Trump, particularmente en lo que respecta a las campañas militares en Venezuela y en Irán, así como las políticas de inmigración de Estados Unidos. Demostró que las dos fuerzas más poderosas, una política y una religiosa, no siempre están de acuerdo en los principales asuntos globales. A pesar de estos acuerdos, el catolicismo estadounidense ha tenido un papel enorme en la elección del presidente Trump y en la formación de su agenda. Sin embargo, hay algo que cada vez es más claro cuando se trata de la cuestión de la santidad del domingo y la marca de la bestia. Tanto la administración de Trump como el Vaticano se están moviendo en la misma dirección. 21 de marzo de 2026. ¿Cuál es el futuro de Estados Unidos en la profecía bíblica y cómo es que el protestantismo de Estados Unidos está cegado por el anticristo? La palabra de Dios y la profecía bíblica dejan claro el futuro de Estados Unidos y luego el futuro de nuestro mundo. Estados Unidos es la tierra de la libertad y Dios le ha concedido muchos privilegios. Jesús nos da una imagen de Estados Unidos como un país poderoso que influye enormemente en el mundo. ¿Cómo puede una gran nación dada por la libertad hablar como un dragón? ¿Cómo Estados Unidos, como bestia de la tierra, hablaría por Satanás siendo tan influyente? Con menos de 300 años, el Internet, un líder tecnológico, no existiría sin Estados Unidos. El iPad y Microsoft comenzaron aquí en Estados Unidos y muchos de los avances tecnológicos de los que el mundo se beneficia empezaron justo aquí. En esta joven nación de menos de 300 años, muchas tecnologías tienen aquí su origen. Estados Unidos posee la fuerza militar más poderosa y personas dispuestas a dar la vida por su país. Militares en primera línea por tierra y mar, soldados de marina y guardacostas disponibles las 24 horas. Disfrutamos de la libertad porque está protegida por hombres y mujeres que piensan menos en sus propias vidas y más en las nuestras. ¿Y cuántas veces se ha llamado a los estadounidenses y a sus líderes políticos para resolver una disputa en Medio Oriente o en algún lugar del mundo? Porque muchos países ven a Estados Unidos como una voz de apoyo, no solo militar y tecnológicamente, sino también financieramente. Considera a Estados Unidos como un posible defensor en momentos difíciles. Estados Unidos es, sin duda, la nación más poderosa del mundo hoy. Esta potencia política, económica y militar ha hecho que muchos se pregunten qué papel, si es que alguno, jugaría Estados Unidos en la profecía bíblica. Se necesita otra nación que es América para que la iglesia cristiana encuentre una base donde pueda ser libre para adorar. Libertad para ejercer sin miedo los principios claros de la Biblia.
Viendo las noticias en NBC, Fox y CNN, intentamos entender el futuro, pero solo Dios lo conoce. La Biblia es nuestra guía en tiempos difíciles. Como dice Isaías 46, 9, 10, recuerden las cosas pasadas de antaño porque yo soy Dios. Y no hay otro, declarando el fin desde el principio y desde la antigüedad las cosas que aún no se han hecho. Diciendo, mi consejo se mantendrá y haré lo que quiera. Amós 3, versículo 7. Ciertamente el Señor Dios no hará nada sin revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. La razón por la que Dios revela el pasado, el presente y el futuro a sus profetas es para que nosotros estemos preparados para la crisis que viene. La Biblia muestra los planes de Dios mediante la profecía. La profecía es historia oculta y la historia, profecía revelada. Al mirar el Apocalipsis, vemos los movimientos de las naciones y estamos en el mapa de la profecía. Dios revela su voluntad a los profetas como cuando mostró el ascenso y caída de reinos en un entorno humilde. En Babilonia, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que solo Daniel, el verdadero profeta de Dios, pudo interpretar. La cabeza de la imagen era de oro, su pecho y brazos de plata, el vientre y muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro. Nabucodonosor se asombró al ver que Dios le revelaba las naciones. A Nabucodonosor no le gustó el escenario que Dios había presentado e intentó cambiar el escenario profético de Dios. Intentó hacer que su reino fuera eterno. Construyó una estatua de oro de 27 metros de alto y 2.7 de ancho, símbolo de adoración forzada, debes inclinarte o arder. ¿Podría pasar esto en Estados Unidos, que obliguen a adorar de cierta forma y maten a los disidentes? La profecía bíblica revela que sucederá. Daniel 7, versículo 7. Después de esto, vi en las visiones nocturnas, y he aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, y tenía grandes dientes de hierro. Devoraba, desmenuzaba y pisoteaba lo que quedaba. Era distinta a las otras bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Daniel vio el cuarto reino, Roma, en la historia humana, devora gran parte de la tierra. Este monarca de hierro, Roma, pisoteará y desmenuzará. Ningún reino podrá resistirle. Políticamente, religiosamente, financieramente o socialmente. Cuando el poder de Roma está en su mejor momento, la profecía lo revela. Transición de Roma, 476 a 538 después de Cristo. El reino romano, antes pagano, se transforma en un reino dual, religioso y político en 538 después de Cristo, hasta 1798, también conocido como la Edad Oscura. Durante 1260 años, los santos de Dios fueron perseguidos y quienes se oponían al poder de Roma eran eliminados. Además, la primera bestia, el papado, intentó cambiar los tiempos y leyes. Cambió los mandamientos de Dios, eliminando el segundo mandamiento, quitando el que habla sobre la adoración de imágenes y subiendo el cuarto mandamiento, dividiendo el 10º en 2 mandamientos. Daniel 7, versículo 25. Y él, el cuerno pequeño que es el papado, intentó cambiar los tiempos y las leyes. El papado solo intenta cambiar los tiempos y las leyes, porque no puedes cambiar la ley de Dios. Dices que cambió, pero ante Dios sigue igual. Su ley perdura siempre. Durante la Edad Oscura les robó a los santos su libertad religiosa. Los cristianos tuvieron que buscar lugares en chozas, montañas y rocas para adorar a Dios. Por su propia libertad, tuvieron que huir del poder y los dictados de Roma. Pregunta, ¿por qué se le llamó la Edad Oscura? La Biblia fue retirada del pueblo, por lo que no podían acceder a ella. Estaban encadenadas en altares de catedrales e iglesias enormes y la gente no podía leer la Biblia por sí sola. No tenían más opción que creer lo que les mostraban y lo que les decían. Caminaban en total oscuridad por no tener la luz de la palabra de Dios. Más de 50 millones de cristianos murieron. Y todo lo que querían era tener la libertad que hoy tiene Estados Unidos, la libertad de adorar. Apocalipsis 13, versículo 3.
Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y todo el mundo se maravilló y siguió a la bestia. Clarísimo en la profecía bíblica. En 1798 el general Berthier, uno de los principales generales de Napoleón, marchó al Vaticano. Quitó al Papa del trono, declaró que todo ahí era propiedad de Francia y el Papa murió en el exilio y la herida mortal fue infligida. Pero empieza a sanar, como dice Apocalipsis 13:3, por 131 años Roma estuvo sin poder. Estaba debilitada, pero en 1922 Roma resurgió. Fue a través del Tratado de Letrán, un acuerdo hecho por el gobierno italiano para entregar la ciudad del Vaticano al poder de Roma. El Pacto de Letrán de 1929 es entre Italia y el Vaticano. Fue firmado por Benito Mussolini por parte del gobierno italiano y por el cardenal secretario Pietro, confirmado por la Constitución italiana en 1948. La resurrección del papado y su herida mortal está en proceso de sanación antes de la herida infligida al papado. Es un poder perseguidor. Cuando la herida sane, la persecución volverá. Apocalipsis 13:15. Y se le concedió poder para dar vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablara e hiciera que todos los que no adoraran la imagen de la bestia fueran muertos. ¿Qué significa que la bestia de la tierra, América, haga una imagen en honor a la bestia del mar, el papado? Los dos cuernos como los de un cordero simbolizan que es la bestia de la tierra. El reino en sus documentos fundacionales reconoció la existencia simultánea y legítima de dos reinos separados dentro de una nación, la Iglesia y el Estado. Estos dos reinos separados están en la base de los dos principios de libertad civil y religiosa. ¿Cuál es la imagen de la bestia del anticristo? La imagen la crean las dos bestias con cuernos de Apocalipsis 13:11. Para saber cómo se forma, debemos estudiar las características de la bestia. El papado. ¿Cuál fue la característica central del papado católico romano durante su apogeo? Para que Estados Unidos forme una imagen de la bestia, el poder religioso, la Iglesia, debe controlar el gobierno civil, es decir, debe tener el poder de la espada secular. Que la autoridad del Estado también será utilizada por la Iglesia para lograr sus propios fines. Pregunta: ¿cómo habla Estados Unidos, la bestia de la tierra? La respuesta es que habla a través de los representantes que el pueblo ha elegido. Los representantes debidamente elegidos del Congreso de los Estados Unidos son la voz del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. En lugar de luchar contra la bestia del mar que la precedió inmediatamente y al tomar su lugar, en realidad ayudará a la bestia del mar a recuperar el poder que perdió. Luego la honrará creando una imagen para ella. Todo lo que hace esta bestia está relacionado con la primera. Obliga al mundo a adorar a la primera bestia, a hacer su imagen y recibir su marca. La bestia de la tierra ejercerá toda la autoridad de la primera bestia de la misma manera en que la primera bestia ejerció toda la autoridad de la bestia dragón, Satanás. Veamos la separación del nuevo mundo, América, y comparémosla con el viejo mundo. Roma primero hubo tiranía religiosa, separada por dos gobiernos, uno por el pueblo y para el pueblo, y el otro por los papas y líderes de Roma con poderes separados. Cuando los poderes estaban separados, América estaba a salvo y ofrecía una religión basada en la Biblia. Bueno, el poder de Roma era una religión basada en la tradición, pero eso no era todo. América era una religión controlada por la Iglesia. Hoy tenemos la libertad de creer, enseñar y predicar lo que queramos porque Dios nos ha dado la Iglesia y la libertad para hacerlo. Pero no en Roma, es una religión controlada por el Estado. ¿Pero qué más pasó? ¿Por qué buscaron la libertad de los poderes de Europa? Mira el cuarto punto. En América la iglesia está separada del gobierno, pero en Europa la iglesia se fusionó con el gobierno. Algo iba a pasar con los dos cuernos como de cordero, y América hablará como un dragón. Tú dices, imposible, América, la tierra de la libertad religiosa y la libertad de expresión. Puedo protestar sin miedo a ser arrestado.
América no podría ser ese tipo de país. Amigos, la Biblia sabe desde el principio hasta el fin. Este es el futuro de América. Esta es la nación que impondrá la marca de la bestia y hablará como un dragón representando a Satanás. Apocalipsis 13, versículo 11. Vi otra bestia que subía de la tierra con 2 cuernos de cordero y hablaba como dragón. Dios nos está mostrando que lo que ves hoy, todas las controversias que ves en la política, la religión y el campo médico, todas estas situaciones que agitan al país hacen que lo que dábamos por hecho ahora desaparezca. ¿Cómo es posible que nuestra libertad de conciencia aún sea amenazada hoy? ¿Alguna vez pensaste que llegaría el momento en que tu gobierno diría esto lo debes hacer y no tendrías opción? Esto es hablar como un dragón, un país que cree en la palabra de Dios, con un poder que en su mayoría no cree en la tradición. ¿Qué ocurre en Estados Unidos? Durante 117 años estuvieron separados, pero luego se fusionaron. Vamos en la dirección de las flechas, nuestras libertades van hacia la tiranía. Lo que ves en el lado izquierdo pronto se va a fusionar con lo que ves en el lado derecho. Estados Unidos ahora está diciendo, estamos listos para hablar, estamos listos para encontrar formas de trabajar juntos. La protesta ha terminado, amigos. Solo superaremos la crisis si fijamos nuestra mirada en Jesús. La profecía se escribe para preparar nuestro corazón para la segunda venida de Jesús. El sello de Dios implica obedecer su ley por amor y fidelidad, aceptando a Jesús como nuestra justicia. Solo obedeciendo amorosamente a Jesús evitamos la marca de la bestia. Por favor, escribe en la sección de comentarios, mi corazón solo le pertenece a Jesús, soy de Jesús, y que todos sigamos buscando la verdad en la profecía bíblica.